Hola, yo soy Jacobo Jasquisito y hoy vamos a hablar de los estilos arquitectónicos modernos del siglo XVIII al siglo XX. El primero es el racionalismo del siglo XVIII, que tuvo lugar en Francia de 1750 al 1800 por el arquitecto Étienne Louis Bouyer. El edificio principal fue el cenotafio a Newton y los elementos principales que caracterizan a esta arquitectura es la geometría pura, la monumentabilidad y la simplicidad lógica. El segundo es la arquitectura de la Revolución Industrial que tuvo lugar en Inglaterra del periodo de 1760 a 1850 por el arquitecto Joseph Paxton. El edificio es el Crystal Palace y los elementos principales son el hierro, vidrio, repetición modular y la prefabricación. Después tenemos el romanticismo que tuvo lugar en Europa de 1800 a 1850 por el arquitecto John Nash. El edificio principal es el Royal Pavilion y los elementos principales son el exorcismo, la fantasía, el clasicismo y decorativo. Después tenemos las expresiones artísticas que tuvo lugar en Bélgica, Francia y Europa Occidental principalmente. Tuvo periodo de 1863 a 1914. El arquitecto fue Víctor Horta y el edificio principal es el Hotel Tassel. Los elementos son las líneas orgánicas, los motivos vegetales, el hierro curvado y la integración entre arte y arquitectura. Después tenemos el proto-racionalismo que tuvo lugar en Alemania de 1900 a 1914 por el arquitecto Peter Behrens. La fábrica AEG y los elementos principales son el orden, la geometría, la fachada industrial y la monumentabilidad. Después tenemos el expresionismo, que tuvo lugar en Alemania de 1910 a 1925 por el arquitecto Erich Mendelsohn. Un monumento es la Torre Einstein y los elementos principales son las formas fluidas, la masa escultórica y el dinamismo plástico. Después tenemos el arquitecto Frank Lloyd Wright, que tuvo lugar en Estados Unidos principalmente. Una casa muy importante en su arquitectura es la Casa de la Cascada y los elementos que lo caracterizaban son la integración del sitio, los elementos horizontales y la arquitectura orgánica. Después tenemos la herencia escandinava de Álvaro Aalto, que tuvo lugar en Finlandia de 1920 al 1960. El edificio principal se podría decir que es la Biblioteca Viipuri y los elementos que caracterizan a este arquitecto es la madera, la luz natural y la organicidad suave. Después tenemos la arquitectura sueca por Gunnar Asplund, en lugar en Suecia de 1910 a 1940 por el arquitecto Gunnar Asplund. El edificio es la Biblioteca de Estocolmo y los elementos que caracterizan es el cilindro monumental, el equilibrio clásico y modernista. Después tenemos las técnicas constructivas de la arquitectura orgánica, que los conceptos son la continuidad interior-exterior, materiales naturales y la integración al paisaje. Un ejemplo es Wright más a Alto. Después tenemos la arquitectura holandesa de Stijl en Holanda de 1917 a 1961 por el arquitecto Gerrit Rietveld. El edificio es la Casa Shoreland y los elementos son los colores primarios, planos flotantes y geometría pura. Después tenemos la época de la Bauhaus que tuvo lugar en Alemania de 1919 a 1933 por Walter Gropius. El edificio principal es la Bauhaus de Sau y los elementos principales son el funcionalismo, vidrio y la modularidad. Después tenemos al arquitecto Le Corbusier, que tuvo lugar en Francia de 1920 a 1965. Un edificio que lo caracterizaba es la Villa Savoye y los elementos principales son pilotis, planta libre, ventana corrida y terraza jardín. Después tenemos la vanguardia soviética de 1917, que tuvo lugar en la URSS, en el periodo de 1917 a 1935. Un edificio principal es la Torre de Tatlin y los elementos son la geometría industrial, estructuras y audaces. Después tenemos el neoprimitismo, el cubofuturismo y supermatismo, que los artistas son Malevich, Gonova y Larinov. Los elementos son la abstracción geométrica, radical, ruptura total. Después tenemos la BQT+, en lugar de la URSS, en el periodo de 1920 a 1930. El concepto es la escuela soviética paralela a la Bauhaus y los elementos es el diseño industrial, la geometría pura y la experimentación. Tenemos el racionalismo y constructivo que tuvo lugar en la URSS de 1920 a 1932 por el arquitecto Ginsburg. El edificio es Narkomfin y los elementos principales son los volúmenes rectangulares, funcionalismo y pilotis. Por casi último tenemos el Art Deco en lugar de Estados Unidos, Francia y México en 1920 a 1940. El edificio del Chrysler Riesling lo caracteriza mucho y los elementos principales es la geometría escalonada y la ornamentación metálica. Por último tenemos la arquitectura bajo gobierno totalitarios, que tuvo lugar en Alemania, Italia y la URSS. El periodo de 1930 a 1950, el edificio Chrysler Building, los elementos son la
monumentalidad, la propaganda clásica y simplificado. Y bueno, la conclusión personal que yo quiero dar es que para mí esta materia fue clave para entender que la arquitectura no es una línea recta, sino una conversación continua entre ideas, épocas y visiones. Conocer estos estilos me da criterio y herramientas para proyectar con más intención y responsabilidad. Y mi conclusión personal se podría decir que estos estilos construyen la base de la arquitectura contemporánea, la técnica, la creatividad, la función y la sociedad. Su estilo permite comprender las decisiones proyectuales actuales y la evolución del pensamiento arquitectónico. Muchas gracias por escucharme.